Hola, ¿qué tal compañeros? Profesor, ¿cómo están? A continuación voy a exponer el trabajo final de la materia basándome en el libro de Psicología de las Masas de Le Bon. Este trabajo lo titulé La Cuarta Transformación, lealtad y devoción de la masa hacia el líder o conductor que la representa. Antes de comenzar, compañeros y profesor, quiero dejar en claro que yo no estoy ni a favor ni en contra de Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos de la Cuarta Transformación. Simplemente hago esto como un trabajo de investigación. Para iniciar con este trabajo, quiero empezar haciendo algunas anotaciones históricas. La primera de ellas es que México ha sido un país que ha sufrido grandes derramamientos de sangre a lo largo de su historia, desde la llegada de los españoles hasta su independencia, pasando por la revolución y actualmente a causa del narcotráfico. Por otro lado, ha sido un pueblo muy maltratado por sus gobernantes, dejándolo en una posición muy desfavorable a pesar de los grandes recursos que tiene y la ubicación privilegiada en la que se encuentra. Todo lo anterior, aunado a una crisis económica persistente durante décadas, a los escándalos de corrupción en los sexenios anteriores, es que se podría entender de manera parcial la veneración que un gran sector de la población siente hacia Andrés Manuel López Obrador, pues ven en él una gran esperanza de cambio. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que no se comprenden del todo, como la obstinación en negar algunos de sus errores, por lo que este trabajo buscará comprender, apoyándose en las características de las masas revisadas a lo largo del semestre, por qué acontece esta situación. ¿En qué aspecto de la masa encontramos el concepto de alma colectiva? Esta alma colectiva, que forma un solo ente psicológico, se puede encontrar a lo largo de los años en las manifestaciones a favor de López Obrador. Por ejemplo, una de ellas, y quizás la más importante, tuvo lugar luego de perder las elecciones en 2006, donde la masa hizo un gran plantón durante casi 2 meses en una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México, protestando por el llamado fraude electoral. Asimismo, podemos encontrar una especie de alma colectiva dentro de sus colaboradores e integrantes de bancada, quienes en su mayoría no cuestionan en lo absoluto sus políticas o reformas, defendiéndole de manera implacable cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, en cada uno de estos casos se puede apreciar claramente cómo lo heterogéneo se sumerge en lo homogéneo, es decir, la individualidad cede ante el conjunto, disolviéndose la personalidad de cada uno y orientando sus sentimientos en un mismo sentido, por lo que en muchos casos la razón de los individuos se debilita y se reduce. ¿En qué aspecto de la masa encontramos el concepto de sentimiento de potencia invencible o de omnipotencia? Este sentimiento de potencia invencible se puede apreciar muy claramente en las redes sociales como Twitter, como Facebook, etc. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde las personas se mantienen dentro de sus casas, es decir, no hay muchas oportunidades, o bueno, no había hasta ahora recientemente que se ha retomado un poco la normalidad. No había la posibilidad de salir a las calles, pero se puede ver tanto en Facebook como en Twitter y otras redes sociales como los individuos, por el hecho de querer pertenecer o de pertenecer a una masa y tener en muchos casos oculta su verdadera identidad, adquieren un sentimiento de omnipotencia que los lleva a insultar ferozmente a quien no esté de acuerdo con ellos, siendo que en la vida real y de manera individual muy probablemente no se atreverían a hacerlo. Ahora, ¿en qué aspecto de la masa estudiado encontramos el concepto de contagio mental? El contagio mental de esta masa estudiada se puede encontrar también dentro de las redes sociales, más específicamente en las llamadas tendencias, en las que en muchas ocasiones las personas se dejan llevar
por ellas de una manera casi hipnótica, sin cuestionarse, sacrificando sus intereses personales en muchas ocasiones a los del colectivo, perdiendo en consecuencia su sentido crítico y por lo tanto cayendo en este tipo de contagio mental. ¿En qué aspecto de la masa estudiado encontramos el concepto de sugestionabilidad? Bueno, aquí quiero comenzar refiriendo una parte del libro de Le Bon, más específicamente en el capítulo 2 de Psicología de las Masas. La creación de las leyendas que circulan tan fácilmente entre las masas no solo son el resultado de una credulidad completa, sino también de las grandes deformaciones que experimentan los acontecimientos en la imaginación de los individuos agrupados. Ahora bien, en la actualidad, la masa puede ser fácilmente sugestionada a través de noticias falsas, mejor conocidas como fake news, tan comunes en nuestros tiempos, así como también por medio de videos que muchas veces se editan y solo muestran una pequeña parte que favorece al líder o conductor, en este caso López Obrador, o alguno de sus colaboradores, para ejercer con ello la sugestionabilidad de la masa. Vamos a continuar con la impulsividad, movilidad e irritabilidad de las masas. La masa es un juguete, decía Le Bon en su libro, de todos los estímulos exteriores. Refleja las incesantes variaciones de los mismos. Es por tanto esclava de los impulsos recibidos. Los diversos impulsos a los cuales obedecen las masas pueden ser, según las excitaciones, generosos o crueles, heroicos o cobardes, pero siempre serán tan imperiosos que el propio instinto de conservación se borrará ante ellos. Las masas son extremadamente móviles por los diversos excitantes, susceptibles de sugestionarlas y por obedecer ellas siempre a los mismos. En un instante pasan de la ferocidad más sanguinaria a la generosidad más absoluta. Por aquí vamos a observar unos ejemplos. Y la alianza de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, no sé quién sea monaguillo de quién, Permítame, se han diputado. dedicado. De político no vio nada, no ve la actitud golpista de la oposición, no vio los millones que desfilaron para atracar y embolsarse el gobierno de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. No vio las intervenciones majaderas de los gobernadores de la oposición apoyando a los candidatos de la coalición conservadora. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba. Concluya, y Ciro diputado. Murayama. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No saludan tampoco ustedes? ¿Mandé? ¿No saludan? Sí, dice. No me toques. Estos tres igualados. La guerra sucia que ha iniciado contra Morena desde el instituto es una afrenta al pueblo y no se lo vamos a permitir. Nacieron todas las flores, cantaron los señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día. Y bueno, en este punto se puede apreciar claramente entre los seguidores de la misma bancada cómo estos llegan rápidamente a la cólera e irritación cuando las políticas de su conductor no son escuchadas o puestas en acción. Y momentos después, pues pudimos observar también cómo esta impulsividad e irritabilidad se mueve, esto se refiere a la movilidad, se cambia, se desliza, se mueve hacia sentimientos más generosos, cargados de afecto, como por ejemplo cuando su líder cumple años. Por un lado vimos cómo estaban insultando y por otro los mismos violentadores cómo están cantando las mañanitas en un ambiente muy cordial, muy ameno.
Ahora hablaremos de la intolerancia, autoritarismo y conservadurismo de las masas, y para ello voy a volver a apoyarme de un fragmento del libro que dice así: no teniendo dudas alguna acerca de lo que se cree que es verdad o por el contrario error, y poseyendo por otra parte la clara noción de su fuerza, la masa es tan autoritaria como intolerante. El individuo puede aceptar la contradicción y discusión, mientras que la masa no la soporta jamás. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2 del libro. Y por aquí les voy a presentar otro pequeño video. Decenas de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron al plantón sobre Avenida Juárez del Frente Nacional Anti-AMLO para gritar a favor del mandatario. Alrededor de las 15:30 horas, personas que dijeron ser seguidoras del presidente llegaron al plantón de Frena y desestimaron el movimiento que esta organización realiza desde el pasado 19 de septiembre. Esta es la gente que apoya al presidente, entre otras frases, gritaba un grupo dentro del lugar, por lo que integrantes del frente formaron una valla humana para impedir que les levantaran sus casas de campaña. Los seguidores del Ejecutivo Federal se mantuvieron por más de una hora sobre Avenida Juárez para recorrer el frente de extremo a extremo, al menos en 2 ocasiones, mientras que el grupo opositor de López Obrador respondieron los reclamos en su contra y aseguraron que no se van a retirar hasta que el presidente renuncie a su puesto. Escucharon cuando los seguidores del mandatario llegaron en grupo a levantar las casas de campaña que los inconformes con el gobierno federal pusieron sobre el Zócalo y Avenida Juárez este miércoles 23 de septiembre. Un fotógrafo que se encontraba en el lugar fue agredido por una persona que se encontraba en la marcha de los seguidores del presidente, quien lo tomó por detrás y del cuello hasta llevarlo al suelo, por lo que integrantes de Frena lo ayudaron a incorporarse. Cerca de 4 conatos que llevaron a los golpes se dieron entre algunos de los inconformes del frente y seguidores del mandatario federal. En este video podemos apreciar la intolerancia y autoritarismo de la masa en cuestión, al no permitir movimientos que incluso ellos mismos en tiempos pasados habían llevado a cabo. Como habíamos mencionado al principio del video, hubo un megaplantón cuando López Obrador perdió las elecciones en el 2006. Y bueno, estos individuos que aparecen en el video pues no permiten ese tipo de manifestaciones cuando ellos sí lo hicieron. No digo que ellos en específico, pero bueno, pertenecen a un grupo que también se manifestó de la misma manera. Sin embargo, son intolerantes y autoritarios en este ejemplo. Bueno, para continuar, vamos a hablar de las ideas, razonamiento e imaginación de las masas. Las ideas de las masas son raramente renovadas, aunque en este caso podría decirse que efectivamente cambiaron, si tomamos en cuenta las ideas de anteriores gobiernos a este. Por ello podrían considerarse como ideas accidentales, según el libro, y pasajeras, creadas bajo las influencias del momento. En cuanto a los razonamientos, encontramos según la bibliografía que el razonamiento inferior de la masa, al igual que el elevado, se basa en asociaciones. Por ejemplo, si un obrero es explotado por su patrón, este llegará a la conclusión de que todos los patrones van a actuar de esa manera, y en este caso específico, pues un elector decepcionado de un partido político muy probablemente llegará a la conclusión de que todos los integrantes de ese partido son iguales. Por otro lado, las masas, al no ser capaces de reflexionar ni de razonar, no conocen lo imposible, por lo que generalmente las cosas más irreales son las que más llaman su atención, y siendo que son incapaces de pensar más que por imágenes, no se dejan impresionar sino mediante de ellas, siendo que éstas las aterrorizan o seducen y se convierten en móviles de acción. Esto lo encontramos en el capítulo 3 del libro, y por aquí tenemos unos ejemplos que ilustran este punto. En ellos podemos apreciar cómo AMLO pues utiliza muy inteligentemente las imágenes en sus mañaneras. Por ahí pudimos observar, apreciar cómo proyecta las imágenes del montaje que se hizo de Florence Cassés, de los insultos que tuvo el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ante un cubano, los
exhibiendo también los actos de corrupción del sexenio pasado. Entonces, pareciera que él conoce esta parte de influenciar a la masa por medio de las imágenes, porque es muy hábil y constantemente podemos ver en sus mañaneras cómo hace uso de imágenes, de videos, y bueno. Para continuar, se nos hace la pregunta de cuáles son los factores inmediatos y lejanos en las creencias y opiniones de las masas. Entre los factores lejanos que podemos encontrar para que se diera origen a esta nueva masa están las críticas de algunos periodistas sobre el antiguo régimen neoliberal y por el hartazgo de la sociedad por la impunidad y la corrupción. Esos son los factores lejanos que permitieron desarrollar a esta nueva masa, mientras que el alma de la masa, o sea, sus factores inmediatos, podrían considerarse a los discursos en momentos exactos por parte de Andrés Manuel, es decir, a acomodar las palabras, hacer estas fórmulas de palabras que por aquí también ven en el libro, acomodar las palabras de tal forma que tengan un impacto en la masa. Por último, vamos a ver en qué categoría, según Le Bon, pertenece este grupo de personas, y podemos encontrar que esta masa pertenece a una anónima, aunque también se pueden encontrar grupos visibles que forman parte de ella, pero en su mayoría son anónimas. Entonces se podría considerar una masa anónima con características heterogéneas, compuesta por individuos de diferentes ideas, edades, oficios, clases sociales, que únicamente tienen en común un nexo con las ideas y voluntad de este gran conductor llamado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, compañeros, profesor, ya para concluir podríamos hacer un breve resumen y decir que esta veneración hacia AMLO responde a múltiples factores que van desde el hartazgo social, que vendrían siendo los denominados factores lejanos, hasta el contagio mental, la sugestionabilidad y, por supuesto, la gran habilidad para manejar a la masa por parte de este gran conductor. Y bueno, esto sería todo, profesor, compañeros. Agradezco mucho su atención, y si tuve algún error, que es probable que lo haya tenido, les pido de favor que me lo hagan saber para poder corregir y mejorar este trabajo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.